Bienvenidos a nuestro segundo encuentro acerca de la perversidad humana o del mal como probabilidad. Le damos la bienvenida a los que ya están conectados y también a aquellos que van a ver este vídeo, esta clase después ya grabada. Y en la clase de hoy, o el tema que hoy trata, va en continuidad con la que hemos visto anteriormente, que era el rito a Molec o a Moloch, como se puede, se puede entender de las dos maneras. Y hemos indicado de que cuando hablamos de Moloch, más que de un dios o una personificación, estábamos hablando de un ritual que comúnmente era aceptado dentro de las distintas culturas cananeas, de Fenicia, pasando por Persia y hasta incluso Egipto, ¿no? Dentro de toda esta franja que se le conoce como el Levante, o el Oriente Antiguo, había la cultura de tener dioses tribales, y estos dioses tribales a su vez se les ofrecían sacrificios en torno a, a las primicias, ¿no? A la primera cosecha, a los primogénitos, y esto fue colando inclusive dentro de los pueblos cananeos. Dentro de los pueblos cananeos, la misma Biblia establece que era un rito asociado a los amonitas, y vimos, haciendo memoria, de que los amonitas no son un pueblo muy ajeno a Israel, porque están emparentados, debido a que el padre de donde surgen los amonitas, viene a ser Harán, es decir, el tronco principal de los amonitas es Harán, y Harán es hermano de Abraham, entonces, que es donde surge el pueblo de Israel. Entonces los israelitas y los amonitas, vamos a decir en términos genealógicos, son primos, y, eh, y vemos como hay una fuerte rivalidad dentro de estas tribus, aún siendo familiares, ¿no? Aún siendo emparentadas. Vamos a ver cómo las guerras que surgen dentro de Israel, como pueblo, van a ser justamente en contra de sus vecinos, y sus vecinos van a ser los amonitas y otras tribus que van a estar emparentadas con el mismo Israel. ¿Por qué? Porque Israel es un pueblo pequeño y va a enfrentarse sobre todo por el tema de territorialidad, y va a enfrentarse con personas o tribus que son de su mismo nivel. No se van a enfrentar con Mesopotamia, ni contra Egipto, ni contra Persia, porque saben que la tienen de perder. Entonces vamos a ver cómo entre estas tribus pequeñas siempre va a haber esta confrontación, y la confrontación bélica va unida a la confrontación religiosa. En ese tiempo estaban los Elohines. Los Elohines son dioses protectores de cada tribu. Cada tribu, según su familia, tenía un dios protector que se le conoce como Elohim. Elohim es un adjetivo debido a que la cultura cananea no se le da a Dios. Dios es innombrable. Y eso lo podemos ver que todavía se mantiene en todas tanto la judía como la islámica. Es comprensible que Dios no tiene imagen, no se puede representar, por eso está en contra de los ídolos, y además no es innombrable, no tiene nombre. Entonces, Elohim significa Señor. Se van a conocer los dioses en función a los adjetivos de estos mismos, ¿no? Y estos Elohines, que eran dioses protectores, el que le corresponde a Abraham, que es el tronco abrahámico, es Yahvé. Y en el caso de los amonitas, ellos agarraron a Milón o Miloc, que hacía este rito de Moloch, haciendo alusión que Moloch es un rito, no es un dios.
Entonces se le asoció a los amonitas este rito hasta el punto que al nombrar el rito y al nombrar el dios se fusionaron. Y Moloch es rito y a la vez el dios de los amonitas. Pero a su vez también se coló a otras tribus, otras culturas cananeas, y entre ellas estaba la de Israel, y hemos visto en la clase pasada, en la cual a través de las citas bíblicas, cómo constantemente Israel tenía la tentación de serle infiel a Dios. Y en esta tentación de serle infiel a Dios, se evidencia que se permeó todavía ese ritual de sacrificar a niños a nombre de Moloch, que no es otra cosa que el ritual, para unos elementos específicos que eran por poder, el poder representado en lo económico, en lo militar y en lo político, ¿no? Básicamente esos eran los tres aspectos que se le ofrendaba a ese dios que realmente es de los amonitas, y bueno, y se le asocia al rito de Moloch. Al final vamos a llamar Moloch tanto el rito como el dios, en función de ese poder. Después van a haber otras variantes como los Baales, que Baal también significa Señor. Está dentro de la misma cultura. Baal y Elohim, prácticamente los dos son adjetivos y significan Señor. Y siempre el Baal va a estar acompañado de otra terminación, como Baal Zebú, por ejemplo. Baal es Señor. En este caso, también Baal se le representaba con un toro, o como un hombre con un sombrero cónico, y era el dios de la fecundidad y el dios más importante dentro de estas culturas vecinas de Israel. Y también se le sacrificaban las primicias, que eran los lamentablemente, viéndolo desde el punto de vista actual, los niños, ¿no? Todo esto es para refrescar lo que ya hemos visto en el primer tema, que era el sacrificio de Moloch. Para los que no lo han visto, pueden entrar al canal donde se están subiendo todos el temario, y pueden ver ese primer tema que especificamos con citas bíblicas, lo que significa el ritual de Moloch. Ahora vamos a dar un paso más allá, que es el Kabbalah, que realmente es el tema de hoy. Voy a hacer una pequeña presentación con unas pequeñas láminas, es decir, no son muchas, pero nos van a ayudar a graficar, sobre todo los términos en hebreo. Pero antes vamos a explicar un poco qué es la Kabbalah, y la Kabbalah, cómo la podemos relacionar con el rito de Moloch. Fíjense que hemos dicho que todo está emparentado, tanto los amonitas y los israelitas, aunque vienen de troncos distintos, son primos, porque uno viene del tronco de Arán, que son los amonitas, y Jacob, que después se llama Israel, viene del tronco de Abraham, y Abraham es hermano de Arán, que es el tronco donde vienen los amonitas, ¿no? Dentro de las tribus de Israel, que son de los 12 hijos que tuvo Jacob, uno se llama Dan. Y la historia, después posterior, porque estamos hablando que son procesos culturales que se dan muchas veces en más de un siglo. Y este tribu de Dan simbólicamente, después posteriormente y simbólicamente, se le va a asociar también a los pueblos paganos, como por ejemplo sus primos, los amonitas. ¿Por qué? Porque Dan, por unas circunstancias históricas, son desplazados más al norte de lo que era en ese tiempo Israel, y van a tomar una posición cultural que se aleja a las otras 11 tribus, hasta el punto que van a colocar sus propios sacerdotes y sus propios ídolos. Eso lo vamos a ver un poco mejor cuando haga la presentación de las láminas. Y Dan, por tanto, va a ser relacionado como de las 12 tribus, la que sería una traición, un traidor, como Dan va a ser un traidor de esa herencia que han tenido a través del pacto de Siquem,
que es el que establece Yahvé con Abraham, que solamente tenía que adorar a un solo Dios, que en este caso era Yahvé. Aquí el problema de Dan es que se hace otro Dios, y no solamente se hace otro Dios, se hace una imagen, que eso es lo que más critican a Dan, porque Dan va a justificarse de que él adora a Yahvé, pero en la figura de un toro, de un becerro. Y es algo que ya choca con la idea de Israel, que no puede representar a su Dios con ningún ídolo. Y esto hace que se vaya separando. Se separa del pueblo de Israel, pero se asemeja y se acerca a sus primos, como por ejemplo los amonitas, que también ya tenían sus propios dioses, que en este caso se le asocia al dios de Moloch. Eh, Esto permea también aún con judíos creyentes o hebreos creyentes, y es por eso que está la nigromancia, la magia, la hechicería, la consulta a muertos o a espíritus, aún dentro de Israel, dentro de las otras tribus. Estaba leyendo aquí un mensaje que me manda, creo que Pedro. Sí, que habla sobre un poco, vamos a leer un momento lo que comenta Pedro. Es excelente, ¿no? El Dan viene de la esclava Bila, sí, eso lo vamos a ver ahora cuando pase la presentación. Y bueno, es que ahí por allí pudo entrar eso. La verdad es que Jacob tuvo otros hijos con otras esclavas, ¿no? Aparte de las hijas que está Raquel, Leia, y están también las esclavas de estas, ¿no? Es decir, las 12 tribus de Israel no fueron de una sola mujer, fueron entre las esposas y las esclavas de las esposas. Y en este caso, Dan es hijo de una de las esclavas, como bien acaba de colocar Pedro en el chat. Y haciendo alusión a las 12 tribus de Israel, entonces Dan va a ser asociado más a la idolatría y en cambio los otros no. Pero decía, inhalando un poco, de que las 12 tribus, aun cuando se mantienen fieles a Yahvé, no significa de que no caigan en la tentación de consultar a los espíritus, de caer en este aspecto de la magia. Y la magia va a ser algo como que muy tentador, es la palabra más directa, para todos los pueblos de Canaán, porque con la magia se quiere modificar lo que Dios ha hecho, y es un poder que se desea para igualarse a Dios. La magia a mí lo que me proporciona es tener como unas fórmulas secretas en la cual me va a igualar en poder a Dios. Y esto es lo que va a ser las raíces de lo que es la Cabala. La Cabala, por tanto, va a surgir de aquellos judíos, por usar el término judío, serían en este caso aquellos israelitas que se separaron de la adoración única de Yahvé para entregarse a la magia, y en este caso a la magia idolátrica. Y por eso surge, cuando vemos la Cábala, tiene una raíz hebrea, pero se le asocia a Adán y a los amonitas, no al pueblo de Israel que se mantuvo fiel. Ahora, la Cábala, a pesar que tiene estas raíces y hay pruebas de que está incluso presente antes de la Edad Media, realmente es en el siglo XII, en el siglo XIII, donde se evidencia que está formalmente constituida, y se constituye a través de los judíos sefardíes y, y los judíos que están en Francia, en el sur de Francia. En esa época, lo que sería la península ibérica sería Portugal, España y el sur de Francia, es donde surge por primera vez de una manera organizada todo esto, lo que nosotros conocemos actualmente como la Cábala. Pero esto es como la introducción. Vamos un momento a hacerla proyectar, a compartir pantalla para que lo podamos ver de una manera más gráfica. Esperemos que esto me permita sin problema poder compartir. Vamos a ver.
Deme un minuto. Bien, estoy en ello. Ahora vamos, ya, que están entrando también en este momento hay personas que están pidiendo entrar, vamos a admitir. Bien. Vale, ahora vamos a intentar que se vea la proyección. Voy a colocar aquí presentar y ustedes después me confirman si lo ven correctamente. Bien, en este momento ustedes ven la presentación. Ya, ya. Sí se Vale, ve. vale, muchas gracias por confirmar porque no tengo otra manera de saberlo. Bien, la primera parte, la primera lámina, después de esa un poco larga la introducción que les hice, vemos cómo está en hebreo la palabra Kabbalah y ese término se escribe de muchas maneras, ¿no? Pero este término que está allí con el alfabeto que conocemos, según tengo entendido, es como la traducción más exacta del hebreo a Kabbalah. ¿Qué significa Kabbalah? Significa el que recibe algo, ¿no? Es básicamente el que recibe. Los cabalistas actuales eh, hacen referencia a una cita bíblica, que es la que dice que Jesucristo dice, yo doy lo que el Padre me ha dado, ¿no? El que me ve a mí, ve al Padre. No sé hasta qué punto los cabalistas actuales tengan razón en que este sea uno de los orígenes, porque hay un anacronismo, ¿no? Pero hacen alusión de que los cabalistas modernos toman este término de Kabbalah básicamente haciendo alusión de que son ideas o una especie de conocimiento que se le da, que Yahvé, en este caso el Dios hebreo, les ha otorgado a algunas personas, como por ejemplo inclusive a Moisés, otros dicen que inclusive a Adán, el primer hombre, y que se ha ido transmitiendo por generación a través de los hebreos, o en este caso incluso de los amonitas. Pero bueno, esto vamos a encontrar unas explicaciones a veces un poco eh, marcadas por la leyenda, por la mitología, porque vemos cómo se mezclan cosas que inclusive pueden presentarse hasta anacrónicamente. Lo importante acá es saber que Kabbalah significa el que recibe algo. Eso es básicamente a nivel gramatical. Aquí al principio vamos a ver puro texto, después hay unas imágenes, pero quise colocar el texto para poder también hacer como visualmente me puedan seguir en la explicación. Y aquí vemos como el término Kabbalah, en cuanto a un grupo organizado, no aparece expresamente en el Antiguo Testamento. Pero sí es interesante de que se ha conseguido a través de la cultura cananea distintos hallazgos que dan a entender de que el sistema de magia, que a la larga es lo que es la Kabbalah, un grupo que se encarga de buscar o hacer magia, sí estaba ya estructurado desde épocas que coinciden con la construcción del Antiguo Testamento. Y hay unos elementos que dan a entender ese origen. Uno es el misticismo de la Merkabah, que dentro del contexto hebreo hablan cuando son llevados al cielo por carros de fuego o viene un ángel y se lo lleva, ese estilo de arrebatar a la persona porque es un líder importante o porque una persona que tiene un misticismo con un gran significado. Y en este caso, por ejemplo, está el carro celestial de Ezequiel, podemos tener el ejemplo de Elías y también tenemos el ejemplo de Enoch, que son personas que son llevadas al cielo. Dicen los cabalistas, un poco dentro de este simbolismo y mitología, que por ejemplo Moisés, Elías y Enoch, ¿por qué son llevados o transportados al cielo? Para que las personas no puedan ver cuando Dios hebreo, en este caso Yahvé, o el Elohim Yahvé,
le va a enseñar el conocimiento secreto. Para que esto nada más lo sepan, estas personas iniciadas son llevados a un lugar inaccesible, y en este caso es esa transportación a través de un carro celestial. Ahí hay actualmente inclusive cabalistas que caen hasta en la exageración de decir que eran extraterrestres, porque ahora a nivel contemporáneo esto se presta para todo. Entonces se habla que el misticismo del Merkabah, para los que creen en los extraterrestres, piensan que eran naves extraterrestres que llevaban a estas personas a tener un conocimiento superior a lo que en el contexto estaba, ¿no? Entonces vamos a darnos cuenta que vamos a conseguir distintas corrientes, todas un poco más surrealistas que las otras. Está la literatura apocalíptica judía que influye, está la especulación sobre los nombres divinos, y está el simbolismo numérico hebreo, porque el alfabeto hebreo, cada letra hebrea tiene una numeración, una cantidad. Por tanto, hay expresiones que numéricamente tienen un significado. Cuando se habla de 7, se habla de 3, se habla de 240, por ejemplo, que significa la duda. Para el término, para el pensamiento hebreo, no están escuchando una simple cifra, sino que están escuchando una expresión, una comunicación, incluso una palabra. Por ejemplo, el caso de duda es del término 240, y la falta de fe es también 240, la ausencia de fe. Entonces hay una relación entre la duda y la falta de fe, y ambas se representan con el número 240. Por eso la numerología es una derivación de la Kabbalah, y vamos a darnos cuenta cómo incluso la nueva era y muchos elementos que conocemos actualmente beben de este grupo que vamos a decir, la parte esotérica del pueblo hebreo. Ahora, hay textos importantes dentro de la parte bíblica o de la Sagrada Escritura. Como dijimos, está el primer libro de Ezequiel, está el libro de Daniel, que responde a la literatura apocalíptica, y está la literatura de Enoc, que es el libro de Enoc, que es más de uno, que para los cristianos católicos es un libro apócrifo. Para los judíos también es apócrifo. Para los coptos, para la iglesia etíope, ortodoxa, sí es un libro sagrado. Entonces también esto va a depender de cada religión, ¿no? Porque para algunas iglesias es un libro canónico, pero en el caso de la iglesia católica no es canónico. Vemos acá un salto a nivel de tiempo, porque estamos hablando del tiempo bíblico. Hicimos una referencia a Adán, a los amonitas, a los rituales, pero surge, como les decía en la introducción, unos textos bien elaborados, bien estructurados, que no se encuentran antes. Antes se encontraban textos sueltos de magia, pero la Kabbalah como sistema se dice que nace realmente en el siglo XII y XIII, por el año 1200. Como dije en la introducción, en el sur de Francia y España y Portugal, porque realmente es toda la parte ibérica, que serían los judíos sefardíes, son los que comienzan a darle forma a lo que es la Kabbalah. Hay unos 3 centros grandes de estos grupos judíos, uno es en Provenza, otro en Girona y otro en Castilla. Entonces aquí ya ubicamos en fecha. Hay un libro que se construye en ese momento, sería el siglo, que hace referencia al siglo II, que se le conoce como el libro del esplendor. Es atribuido al siglo II, pero sabemos que el Zohar no es construido en ese periodo de tiempo, ni tampoco es de Shimon Bar Yochai, que es un rabino de esa época del siglo II, que era muy famoso. Entonces caemos en esta estrategia en que vamos a asignarle este libro a una persona de renombre, para que tenga mayor importancia. Es lo que ocurre. Se construye el Zohar en el siglo XII, XIII, y se le atribuye al siglo II a otro personaje
que realmente no corresponde al verdadero autor. Históricamente dicen que posiblemente o probablemente es redactado por una persona que se llama Moisés de León en España en el siglo XIII. Ahora, aquí llegamos a una parte importante. ¿Por qué? Porque la cábala, hay una parte que se llama cábala sin más adjetivos o cábala teórica, que es la más, vamos a decir, la más sana, es la que los judíos todavía reconocen como textos que son válidos para leer, ¿no? Que si bien no son religiosos para ellos, para los que son judíos creyentes, no le dan un carácter de sagrado, pero los reconocen que son textos de la cultura judía. Pero hay una variante que se llama cabala práctica, que es la que los judíos no están de acuerdo, y es la que más bulla hace, ¿no? Es la que es la cabala que nosotros vamos a ver en los artistas que están en Hollywood, por ejemplo, es la más esotérica, y es la que va a introducir un elemento mágico mucho más evidente, ¿no? Entonces, la cábala práctica, porque hay muchas cábalas, pero vamos a hablar en este caso de la cábala práctica, porque es la que origina la mayor cantidad de grupos esotéricos contemporáneos. Y es donde se va a filtrar toda esta ritualidad de lo que es la magia negra, la magia blanca, que también existe en la cábala normal, porque la cábala utiliza los espíritus, sean malos, sean buenos, para el beneficio propio. No hay una distinción en que haya espíritus demoníacos y espíritus buenos. No hay esa distinción. Para el pensamiento hebreo, el Satanás, el demonio, no es el mismo diablo que tenemos los católicos, por ejemplo, o los cristianos en general. Hay una coincidencia en que tanto el pensamiento hebreo como el cristiano saben que el mal no tiene un poder igual al de Dios, porque en este caso el Satanás es una criatura de Dios y por tanto no tiene una igualdad en poder con Dios. Lo otro convergemos, que estamos de acuerdo, es que el demonio es una criatura de Dios, ¿no? Entonces está por debajo totalmente del bien, que es absoluto, que sí le corresponde a Dios. Pero en el pensamiento judío, Satanás no está en contra de Dios, sino muchas veces trabaja en función a Dios, como una especie de fiscal, en la cual está atento quién se porta mal, quién incumple los mandatos en este caso de Yahvé, y lo acusa ante Yahvé para que Yahvé tome medidas correctivas, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento. Son espíritus que están allí, que buscan perjudicar al hombre, pero que en la magia se busca también buscar dominar el poder material y espiritual a través de estas consultas, ¿no? Ahora, nos vamos a dedicar ahora, desde este momento nos vamos a dedicar en la cábala práctica, porque es, como les digo, el origen de todos la estructura maléfica que tenemos en la época contemporánea. ¿Qué incluye la cábala práctica? Ellos van a tener amuletos, van a tener nombres divinos y van a buscar fórmulas angeliológicas. Para ellos el término ángel es Malek, Malak, porque todos se parecen todos estos términos, y es mensajero, ¿no? De hecho, tienen la misma raíz que rey es Melek. Todos tienen esta misma raíz. ¿Por qué? Porque el mensajero es el ángel que traduce mensajero, es el mensajero del rey, quien lo manda a hacer algo y va en nombre del rey a hacer eso. Es una imagen todavía muy antropomórfica. Después, cuando viene la cultura helénica y posteriormente la mesopotámica, le van a dar un carácter más de lo que conocemos nosotros actualmente como ángel, inclusive donde se le va a atribuir las alas, se le va a atribuir que van a otro plano, que nosotros lo podemos entender como plano de eternidad, ¿no? Aunque también el término eternidad es impreciso, pero nosotros lo podemos comprender actualmente de esa manera. En este momento, de las fórmulas angeliológicas ya están asociadas no tanto al pensamiento hebreo, que era un antropomórfico, un mensajero, sino que ya aquí se le toma a los ángeles como espíritus que van de otro plano espiritual a uno material
y que tienen estas famosas alas. ¿Esto de dónde viene? Viene de la cultura griega con Hermes. Hermes es un dios griego, hermenéutica es el que interpreta. ¿Por qué? Porque Hermes interpretaba lo que los dioses querían del Olimpo, querían a los mortales, y él que le interpretaba lo que querían los mortales a los dioses. Entonces era alguien que subía y bajaba del Olimpo a la tierra y de la tierra al Olimpo. Y para poder hacer eso tenía que tener algo para movilizarse, y eran las alas. Pero las alas no las tenían en los hombros, como lo identificamos nosotros, sino que la tenían en las sandalias. Entonces por eso vemos las sandalias de Hermes con unas alas, como el signo de Goodyear. Y de lo mesopotámico, si ellos tenían alas, como los serafines, y entonces ya se toma esta imagen de un ángel parecido a Hermes que interpretaba el mensaje de Dios, pero con una figuración más parecida a las imágenes persas, que ya sí tenían seres alados que salen desde la espalda, ¿no? de las personas. Y mantienen el carácter antropomórfico que era propio del pensamiento hebreo. Entonces vemos que hay una mezcla de todo. Y aquí, con los amuletos y con los nombres divinos, que estos nombres divinos hay que tener en cuenta que ellos tenían una cosa que le llaman grimorio. Grimorio son aproximadamente unos 72 demonios. Aparte de los ángeles, está en este grimorio que lo diseña, según la Cábala, el mismo Salomón. Escribe, Dios le reveló cuáles eran los nombres de los demonios más fuertes que existen, y se escribe lo que se llama el grimorio. El grimorio es la explicación de los 72 demonios dentro del pueblo hebreo, y que actualmente todavía incluso la iglesia satánica es la que sostiene, la que tiene para hacer sus rituales. La iglesia satánica que hace rituales satánicos se hace en función de esos demonios que están dentro del grimorio, porque el grimorio incluso tiene la ritualidad, no es algo inventado, es algo que ya desde la época salomónica se dice que existe, ¿no? Aunque, como les comentaba, aquí no hay nada de historicidad todavía fehaciente, porque hasta el siglo XII es que no hay nada escrito formalmente, pero se dice que desde Salomón ya se tenía este trato con los demonios. Y por tanto, las fórmulas angeliológicas y los nombres divinos no lo tenemos que entender desde un punto de vista romántico, sino inclusive aquí entra lo que es el grimorio y los amuletos. Está una cosa que se llama el tetratrón, que es el nombre de Yahvé en una especie de moneda de círculo que se utiliza como protección. Es la palabra de Yahvé en hebreo, pero simplemente en círculo, parecido a lo que sería la moneda, la medalla de San Benito. Se parece mucho a lo que es la medalla de San Benito. Y después le averiguo el nombre exacto, que hace alusión al nombre de Yahvé. Entonces todo esto viene de la Kabbalah práctica. Vamos a continuar. En el siglo XIX, en el siglo XX, ya comienzan más elementos esotéricos. Es cuando surge el tarot, es cuando surge la astrología, es cuando surge la magia ceremonial, todo en torno a la Kabbalah. No es que no dejara de existir, no es que no existiera antes, pero se van incorporando dentro de lo que es el rito de la Kabbalah, y se le va dando ese espacio esotérico que antes no existía dentro de la Kabbalah, que va formándose a través de la Kabbalah práctica. Todo esto van a dar origen en el siglo XIX al siglo XX, lo que son las primeras asociaciones estructuradas que derivan de la Kabbalah. La más importante por su crueldad o por su origen más oscuro, vamos a hablar del elemento más satánico, es la Golden Dawn, que surge en contexto anglosajón, porque hay una tradición que la tribu de Dan, que se considera perdida después de la dispersión de Israel, cuando lo invaden los babilónicos, hay 10 tribus que se perdieron. Solamente se permanecieron históricamente las de Judá y la de Leví, pero las otras se desaparecieron.
se dice que la tribu de Dan, simbólicamente también se puede entender, llega a lo que ahora sería Inglaterra o Reino Unido, las islas de Gran Bretaña, y en herencia a estos conocimientos idolátricos de Dan, de la tribu de Dan, que los ubican en el Reino Unido, es donde surgen las primeras asociaciones que todavía no son propiamente masónicas, todavía no tienen todos los elementos de la masonería, pero que van a ser la raíz de la masonería. Sale la Golden Dawn, y de la Golden Dawn uno de sus miembros es Aleister Crowley, que seguro lo hemos escuchado, que es el padre de lo que es la magia moderna. Todo lo que tiene que ver con el esoterismo moderno, contemporáneo, fue escrito de una manera prodigiosa por Crowley. ¿Por qué prodigiosa? No por decir que es bueno en lo que estaba haciendo, sino porque escribió muchísimo y tiene a su favor que estructuró todo este bagaje que estaba como disperso. Crowley tenía mucho dinero por una herencia que tuvo y se dedicó a viajar por distintos países de Oriente y de Occidente, de Europa Occidental, y logró retomar o escribir, archivar toda esta información, la documentó, y fue entonces Crowley el que da pies a al primer texto que después se va a entender como textos teo, esotéricos, ¿no? Los teosóficos, ¿no? El primer texto teosófico propiamente ya es de esta época de Crowley. Más adelante creo que se va a explicar cómo surgen los Rosacruces, los masones, creo que lo tengo en las láminas posteriores. Pero quedamos aquí hasta Aleister Crowley. Y vemos acá, haciendo referencia a la tribu de Dan, que es lo que nos comentaban Pedro en el chat, que Dan, tenemos que ubicarnos en el libro del Génesis 36, capítulo 30, versículo 6, donde dice que Dan nace de Bila, que es sierva de Raquel, es decir, es esclava de la esposa, de su esposa Raquel. Él tenía otra esposa, que fue la primera con que se casó. De una manera, él quería siempre casarse con Raquel, pero antes de casarse con Raquel, se le exigió, el papá de Raquel le exigió casarse primero con, si no me equivoco, es Leia. Y entre estas dos esposas y sus esclavas es donde surgen los 12 hijos, y los 12 hijos a su vez forman parte de las 12 tribus de Israel, y de uno de ellos es Dan, y significa juicio, ¿no? El que juzgó, que es de donde habíamos comentado anteriormente, que se separa de las otras tribus, de las 11 tribus, y comienza a idolatrar. Es decir, que de esa tribu de Israel surge lo que es la magia esotérica hebrea, de la tribu de Dan. Y vemos que Dan, o la tribu de Dan, al separarse de Yahvé, comienza a tener tres elementos que son para él importantes, ¿no? Para esa tribu. Comienza primero a hacerse una imagen tallada, a la cual le llaman Peshel. Además, también hacen después una imagen fundida, es decir, primero tallan una, después funden una, que le llaman Maseká. Y después está Efod, que Efod es un instrumento propio del sacerdote. Entonces, a través de estos tres elementos, Dan construye su propia religión prácticamente. Ellos dicen que tanto Pesel como Maseká y el Efod hacen alusión a Yahvé, al Elohim Yahvé, pero hay un problema, que aunque ellos quieren identificarlo con Yahvé, solamente el colocarle una imagen ya ofende a Yahvé, y por tanto son desconocidos por las otras tribus, solamente por el hecho de hacerle una imagen. Además que esta imagen es un becerro, es una especie de toro. Y el efod es porque mantienen el sacerdocio que tienen las otras tribus, pero claro, lo único que no es reconocido. Aquí lámina es el resumen de todo, ¿no? De toda la exposición que tengo hoy prácticamente.
Ahí vemos como al principio sale Moloch. Yo quiero volver a recalcar que Moloch no se trata de un dios, no es la personificación de un dios. Moloch o Molech es el ritual de sacrificar niños, porque básicamente era eso. Y esta es un ritual para tener poder en lo político, en lo territorial o en lo económico. Cuando una de estas tres cosas falla, hay que hacer este rito a Molech, que está condenado por el Elohim Yahvé, pero aún así sigue ocurriendo. Pero de una manera abierta y descarada lo toma la tribu de Dan, porque mientras que las otras tribus lo hacen, pero se arrepienten, Dan no se arrepiente, sino que lo asume. Sobre todo en la tribu de Dan, a lo mejor no van a hacer los sacrificios de niños, pero sí comienzan a hacer adorar otros dioses, más asemejándose a los amonitas, que son sus primos. Entonces, Moloch va a tener una fuerza dentro del Medio Oriente con la tribu de Dan, que son israelitas, y los amonitas, que son del tronco de Aram, pero ambos son emparentados con Abraham. De ahí va a surgir por primera vez este conjunto de magias que se va a conocer como la Kabbalah. De la Kabbalah surge la Kabbalah práctica, que es la más esotérica de todas las que existen, y de la Kabbalah práctica va a surgir la inspiración del Golden Dawn, hablando ya lo que es más contemporáneo. De la Golden Dawn sale Crowley, que es el padre de toda la magia contemporánea. Pero a su vez también la Kabbalah inspira a la Rosa Cruz y inspira a la masonería. La masonería realmente primero es la Rosa Cruz, entonces la masonería va a estar inspirada de la Kabbalah práctica y a su vez va a tomar elementos de las Rosacruces, que son porque la Rosacruz surge previamente de la masonería. Entonces tenemos que la masonería se inspira también de la Kabbalah práctica y de los Rosacruces, y los Rosacruces surgen de la Kabbalah práctica. Y Crowley a su vez se hace masón y a su vez es parte de la Rosacruz. Quiere decir que ahí se va a convertir, en Crowley va a coincidir todas las ramas que se inspiraron en la Kabbalah práctica. Por eso Crowley en el esoterismo es muy importante, porque es el que centra todos los elementos que habían del Golden Dawn, los primeros pasos de la masonería escocesa, y de los Rosacruces. Él va a concentrar todo. Y de Crowley surge la Bey en 1955 a 1966. Y ya en 1966 se funda la primera iglesia satánica, que es fundada por la Bey, o se llama también la Avellana, pero esta va a ser una iglesia satánica simbólica, no va a ser de creencia. Y de la Bey surge el templo de Set, con Michael Aquino, que era sacerdote de la Bey, pero tiene una revelación, ¿no? Esta revelación que tiene Aquino es que el demonio, Satanás, se molesta porque la Bey indica que no existe y que el satanismo es simplemente simbólico, y toda la ritualidad que eso a nivel litúrgico satánico es elaborado por la Bey. La Bey hace todo el diseño de la Biblia satánica, hasta de los matrimonios, es decir, todos los rituales católicos, porque no son cristianos, no estamos hablando de la iglesia ortodoxa ni protestante. El ataque frontal es contra la iglesia católica, ese es el objetivo. Y todo lo que va a reproducir la Bey es el ritual litúrgico católico, pero inverso. En vez de Dios Padre, será en este caso para el demonio. Y todo a nivel inverso. Si para uno es bueno amar a los padres, para el otro va a ser bueno la independencia y no tomarlos en cuenta. Es decir, todo va a ser inverso. Y Aquino, como dije, tuvo esa revelación del demonio, y el demonio entonces le exige que tiene que hacer una reforma donde el demonio se adore no como un símbolo, sino que se adore como alguien que existe, de la misma manera que los católicos adoran a Dios porque están convencidos de que Dios existe. Los satánicos del templo de Set tienen que adorar al demonio porque el demonio existe en persona, ¿no? Entonces hay una separación. Entonces se quedan los satanistas que creen en el diablo de una manera simbólica con la Bey,
en la primera iglesia de 1966, y después surge la que es de creencia, en la que sí hay una especie de fe satánica que surge a partir de los años 80 con el templo de Set. Y esto es lo que da pie a la actualidad. Esto que vemos aquí es lo que la Cábala propone, ¿no? Ahí vemos todo esto lo que ustedes ven actualmente por la nueva era o por religiones o espiritualidades un poco influenciadas por las cosas orientales. Todo eso a la larga está hablando, se basa en este mapa que ellos hablan que es el árbol de la vida. Son unos puntos que se ubican dentro del cuerpo humano, que no es otra cosa que lo que después vamos a conocer como chakras, ¿no? Pero estos chakras están ubicados en distintos puntos del cuerpo humano, están identificados con una numeración, con unas letras hebreas y con unas especificaciones que después, si da tiempo, podemos, y si les interesa, podemos abordar de qué tratan. Esta es la tribu de Dan, y fíjense que la tribu de Dan se representa con la serpiente. La serpiente es el animal que representa a Dan, y Dan es a su vez el que va a promover también toda la ritualidad de la culebra, ¿no? De la serpiente, que es muy... Ese culto no es propiamente de Dan, sino que está extendido por toda la cultura de todo el Levante. La vamos a conseguir en Egipto hasta Persia. Y tiene varios elementos entre la astucia, la desnudez, de allí su significado del pensamiento hebreo en el Génesis. Casualmente, aunque no significan lo mismo, tienen las mismas letras, es muy parecido en escritura serpiente y desnudez. Por eso que en el Génesis dicen que estaban desnudos. Y la serpiente se aprovechó. Hay un juego de palabras entre serpiente y la desnudez de Adán y de Eva. Al principio se pensaba que era para sexualizar el texto, pero según los estudios de los expertos dicen que realmente la serpiente allí no estaba en una función de sexualización, sino de astucia ante la vulnerabilidad de la desnudez. Se coloca la contraposición de astucia con desnudez como vulnerabilidad. La serpiente aprovechó la vulnerabilidad, en este caso, de los primeros hombres y de las primeras mujeres. Sin embargo, no es como lo presenta el catolicismo, era el demonio. En este caso, no había una identificación de la serpiente como un demonio, simplemente era la astucia o la duda que se siembra en el ser humano para querer ser como Dios. Y es justamente lo que Dan quiso hacer. Y es lo que los magos, esta gente que le gusta la magia, quiere hacer. Quiere buscar una astucia en la cual quieran dominar todo aquello que está a su alrededor, obtener un conocimiento que ha sido oculto por Dios, y todo esto encaja muy bien con el relato del Génesis. Aquí vemos los símbolos de la masonería y de los Rosacruces, el compás con la escuadra de los masones y el Rosacruz que tenemos acá, que el hombre es un microcosmos, que es lo que ya presentaba la Cábala con esta imagen del árbol de la vida y estas expresiones, ¿no? de veritas justo dice tibi veritas simplex, como que aquí la verdad más sencilla, más simple, aquí la verdad, algo así, ¿no? Tenemos acá el signo del Golden Dawn. Fíjense que mantienen la estrella de David y mantienen el hebreo, porque el hebreo es considerado el idioma sagrado. No porque sea un idioma bonito, porque sea el idioma donde se reveló el pueblo, sino que se le da una característica esotérica al hebreo. Entonces, así como a veces ocurre con el latín, que dicen que si un exorcismo es más efectivo si se hace en latín que en la lengua vernácula, algo pasa con la magia y el hebreo.
el hebreo aparentemente es como que el idioma es más efectivo para el momento de hacer magia. Aquí tenemos a Crowley con un símbolo triangular que que tiene un ojo con el triángulo, que aparece, por ejemplo, a nivel piramidal, el poder de las pirámides. Crowley desarrolla toda una estructura en función de las pirámides, de la regeneración del ser humano. Él hablaba de que las pirámides son capaces de regenerar la materia. Y él colocaba un ejemplo de que si uno coloca una hojilla de afeitar gastada en un lugar con una pirámide hecha así sea de papel sobre ella, o colocarla de manera tal que hayan elementos que triangulen esa hojilla, en tanto tiempo, esa hojilla va a recobrar su filo, ¿no? Y así hay distintos experimentos a nivel de la triangulación. Aquí tenemos la Biblia satánica de LaVey, que es donde que se desprende su maestro, es Crowley. De ahí surge el satanismo simbólico de LaVey. Y después hay una división, un cisma satánico, con el templo de Set, que ahí vemos como eso es la estrella, ¿no? ¿Por qué se llama Set? Porque cuando el demonio se le aparece a Michael Aquino, él dice que él quiere que le identifiquen con el dios Set, que ese es el nombre que quieren que se le reconozca al demonio. Que dice que se le identifique con este nombre que recuerda al dios egipcio. Entonces por eso se coloca el templo de Set. Y voy a dejar de compartir para poderle ver las caras. Y déjame ver si hay personas esperando. Me salió una señal de que creo que hay personas todavía en espera. A ver si le puedo dar entrada. Bien, esto es un resumen a través de las láminas. Como ya he dicho varias cosas, me gustaría no continuar sin escucharles a ustedes, porque puede ser que tengan algunas dudas. Hay otras cosas que podemos hablar o que tengo aquí más o menos a mano investigadas, que es profundizar elementos que ya hemos dicho. Pero más que yo seguir hablando, prefiero escucharlo a ustedes para ver si tienen alguna duda, si han escuchado esto anteriormente, si tienen una comprensión cronológica de lo que he comentado. Entonces, bueno, ya me callo para poderlos escuchar. Bien, Gisela, te escuchamos. Hola, ¿sí se escucha? Sí, sí, te escuchamos. Gracias. Bueno, muy completo. Estoy impresionada la cantidad de información que manejas, pero digamos que esto es como el antecedente de la hechicería y la brujería moderna. Antecedentes del antecedente. Lo que yo noto aquí es que la concepción del bien versus mal en sus orígenes está completamente entremezclada, es decir, no hay una diferenciación clara debido a, estamos hablando de épocas muy primitivas, pero la concepción del mal en sí está completamente distorsionada, ¿no? Porque no es lo mismo sacrificar a una gallina que sacrificar a un bebé, ¿sí? O sea, ya estamos hablando de un alcance totalmente contra de la misma especie, ¿no? La intencionalidad del ritual es otro aspecto que creo que vale la pena profundizarlo porque el ser humano tiene la necesidad inherente de manejar cualquier tipo de rituales, ¿sí? ¿Para qué? Para encontrarle sentido a su vida, ¿no? O sea, rituales desde la cotidianidad hasta los rituales litúrgicos, ¿no? Hablando desde lo más banal hasta lo más elevado espiritualmente hablando. Es una cuestión inherente al ser humano.
pero la intencionalidad, o sea, la necesidad del ritual es una cosa, pero la intencionalidad del hombre, del ser humano, es que nos puede dejar boquiabiertos. Entonces creo que valdría la pena comentar algo al respecto. Gracias. Sí, sí, evidentemente es bastante complejo porque vemos que hay muchas ramificaciones a nivel histórico, ¿no? Y aquí también hay una cosa de pensamiento, de cultura, ¿no? Es bueno recalcar de que en el pensamiento de la Cábala, que es cuando surge, la concepción de bien y de mal es menos acentuada que la que podemos nosotros comprender como una visión cristiana, porque para el judío el mal es algo que sí que está en función al bien. Si el mal existe para mí, no es porque me está alejando de Dios, sino porque a través del mal Dios me está recordando que algo yo no estoy haciendo bien. Entonces, esta idea del mal dentro del contexto hebreo ha hecho que también se conciba estos ritos sin una carga ética tan fuerte como la puede tener los cristianos en este caso. Porque yo puedo decir que puedo utilizar el mal inclusive para hacer bien, pero eso dentro del concepto cristiano es imposible. Pero para el concepto judío, si a mí me ocurre una desgracia, es porque Dios me está dando una señal de que por allí yo no debo continuar o en algo yo estoy fallando. ¿Ve? Entonces hay una manera de ver las cosas distintas y por tanto el mal en el contexto judío y esotérico no va a consistir en que yo no voy a ofender a Dios, va a consistir en el conocimiento, porque Dios en este caso es el que tiene el conocimiento absoluto y yo voy a hacerme de ese conocimiento. Y a través de ese conocimiento yo voy a ser como Dios. De hecho, en la Cábala hay rituales como para hacer aparecer, crear una vaca de la nada. El fin último de la Cábala es crear un ser humano de la nada. Es decir, que la persona pueda ser un ser humano. Ese es como uno de los ritos más complejos y que según los cabalistas se puede hacer. Si se tiene el conocimiento necesario, va a llegar el momento en que el ser humano va a crear a otros seres humanos. Y si nosotros lo vemos en el contexto contemporáneo, eso está ocurriendo. Eso se puede entender, aunque todavía este no es el tema, me adelanto, con el caso de la isla de Epstein, que aquí en la isla de Epstein, igual que todas las élites, esta porque es la más reciente, pero esto ha ocurrido durante todo el tiempo, con distintos personajes, pero vamos a tocar esta noticia porque es la que está más en boga, la que más conocemos actualmente. Esto cumple el ciclo ritual de todo lo que hemos conversado. Es un elemento donde hay un secretismo, un conocimiento que une no solamente lo esotérico, sino une lo sacrificial. ¿Para qué? Para los elementos vamos a decir, es un culto a Moloch, un culto de Moloch que se ha heredado a través de la Cábala y que se utiliza, puede ser para los elementos que dije anteriormente, para mantenerme un estatus político, mantenerme un estatus económico o para a nivel militar, ¿no? Antes se hablaba de territorialidad, ahora lo podemos especificar para tener un mayor poder militar. Y eso se une también este elemento de laboratorio, ¿no? En la isla de Epstein no solamente había sacrificio y tratas de personas, sino también había un mecanismo biológico donde se buscaba perfeccionar los genes, igualmente que muy parecido a lo que planteaban los nazis. Y lo único que en este caso va más de la mano con las teorías de estos judíos esotéricos, ¿no? Y entonces buscan cómo el cuerpo humano puede procesar hormonas o elementos que pueden ayudar a otras personas a perpetuar una salud más sana, a mantenerse más fuerte, tener genes más selectos. Y esto se estaba haciendo ahí mismo. Por eso es que también en esa isla vamos a encontrar que iban científicos, iban personas, no solamente artistas, sino también iban otros profesionales dentro del área científica, ¿no?
No sé si Gisela quiera ahondar un poco más o si respondí tu pregunta. Sí, gracias. Bueno, finalmente estamos hablando de que todos estos conductos son encausados por el mal en el ser humano, pero también el ser humano tiene su propia maldad y su propia Sí, sed de poder. Estamos hablando de dos tipos de soberbia diferentes, porque el mal, como bien sabemos, sabe que es una creación de Dios. sí, Entonces sabe que no tiene ningún poder de creación. Él no puede crear, él no puede tocar al ser humano, pero sí se aprovecha, ¿no? De estas debilidades y toda esta estructura de maldad que menciona sobre el caso de Epstein nos lleva exactamente a lo mismo, ¿no? Querer hacer lo que solamente Dios puede, ¿no? sí. Desde la creación y también desde la humanidad misma, ¿no? Porque la humanidad va entre sus semejantes, ¿no? Eso lo dice la Sagrada Escritura todo el tiempo. Sin embargo, bueno, estamos hablando aquí de que hay yo es lo que veo, son dos soberbias distintas, una completamente atemporal, que ella sabe que tiene la guerra perdida de facto, pero que es atemporal, que es espiritual, que no va a poder tocar físicamente al hombre. Y por el otro lado, este tipo de perversos, y bueno, ya hablar del nivel de perversidad de un tipo como Epstein, estamos hablando de seres completamente trastocados, ¿no? Humanamente hablando, que eso da para otro curso, ¿no? Pero eh, en este tipo de maldad, bueno, encontramos otros quehaceres que tienen que ver precisamente con la perversidad, que es, bueno, cómo goza, ¿no? El perverso por hacer el mal y que es lo único que finalmente lo mantiene vivo. O sea, el alcance material, el alcance monetario, el alcance político viene a pasar a segundo o tercer término. Cuando llegan a estos niveles ya en esta verticalidad de poder, todo este alcance monetario, socioeconómico, etcétera, ya no ocupa un lugar primordial, ¿no? ¿Por qué? Mm, Porque ya lo alcanzaron. Y eso es lo que los hace verdaderamente peligrosos, ¿no? Ya el mal en sí está ensimismado en el querer hacerle daño a la humanidad y saber. mm. Em, Bien, yo creo que continuamos. Creo que Gisela de repente se paró un poco, se pausó. Continuamos con los que están con su mano levantada. Está Hernán y después Josué. Bueno, a la pregunta que tú haces, que si conocíamos esto, la verdad, y con el debido respeto, me siento virgen, virgen en este tema, pero también es fascinante y a la vez causa miedo normal porque cuando uno está pegado a Dios, pues todo es hermoso y cuando uno empieza a conocer estas cosas o a escucharlas, pues es lógico que uno sienta sentimientos o sea, se le pone la piel de gallina a uno, pero si Dios permite que uno tenga estas oportunidades como la que tú nos das, pues por algo, ¿no? Es madurar más la fe y apegarse más a Dios. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, a mí me surgen bastantes preguntas, las voy a decir así muy someramente. La astrología, que no es lo mismo que la astronomía. Uno no pensaría que la astrología fuera un bracito, digámoslo así, de lo esotérico, porque en la Biblia, por ejemplo, los Reyes Magos eran no astrólogos, sino astrónomos, si no estoy mal, ¿sí?
Pero entonces hay que diferenciar estas dos ramas del saber para poder entender y no confundir el esoterismo con lo que no es. Eso por un lado. También me causa como curiosidad saber esas fórmulas angelológicas, porque yo sí he visto, por ejemplo, cuando yo frecuento en las librerías, hay una sección en donde está, digamos, el apartado de esoterismo y están los libros, y conozco un amigo que le gusta mucho lo de la angelología. Entonces, ojo, porque eso también te trata de confundir y él lo practica. Yo respeto, pero no le ahondo mucho el tema, pero aprovecho la oportunidad acá, digamos, como para conocer un poco más de lo que tú has investigado. Y tercero, aquí mirando en, en Wikipedia, si tú decías que si quisiéramos adentrarnos más, sí sería bueno, no sé hasta qué punto, si tú tienes conocimiento, así sea mera referencia o una reseña de las obras notables de Aleister Crowley, sé que dice el libro de la ley, Telema, Abadía del Telema, el libro de las mentiras y otras. Entonces, es muy bueno saber esto en qué sentido. El promotor, el fundador, digamos, el fuerte, la persona fuerte de eso, conocer su pensamiento, porque así puede uno tener más criterio y poder uno discernir qué es el bien y qué es el mal. Porque finalmente en el mundo en el que estamos en dos caminos intermedios, o optar por el bien o optar por el mal. Pero el mal siempre toma y hace la réplica a su acomodo, como dices tú, lo del bien. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me llama, digamos, la atención de todo esto que estamos viendo en este maravilloso curso. Gracias, Ronald. Gracias, Hernán. Sí, vamos a responder brevemente para escuchar a Josué. Después, como Gisela se quedó como paralizada un momento, si quieres después terminar la idea que estaba expresando, después que hable Josué, puedes tomar la palabra otra vez. Hernán, bueno, decías cosas también que van muy de la mano. Primero lo de la angeología. Tenemos que recordar que la nueva era no es otra cosa que una visión romantizada de todo esto que ya hemos hablado. Porque la numerología, la angelología, el poder de los chakras, el poder de los cristales, todo esto viene de la Kabbalah. Todo eso ya no es nada nuevo. Entonces, cuando se habla de ángeles, ahí hay una mezcla y que toman elementos que pueden estar presentes en la literatura apócrifa. La iglesia no reconoce a tantos ángeles como vemos que hay unas cortes de nombres que pueden llegar hasta 9 arcángeles. Y yo digo, ¿dónde sacaron todos esos nombres, no? Puede ser que lo saquen de otros libros apócrifos, pero no son propiamente de la tradición católica ni cristiana siquiera. La numerología, como le dije, la importancia que para la Kabbalah tiene el poder numérico, todo esto, el tarot, todo esto son elementos que ha tomado la nueva era y ha romantizado, pero que ya es lo mismo que ya vienen expresando todos estos grupos anteriores. Lo de la maldad, yo también lo hablaba Gisela, ciertamente el ser humano puede ser malo por su propia cuenta, ya entra en una parte de la perversidad, no necesariamente tiene que haber una predisposición o tentación, sino que ya el mismo ser humano de por sí mismo tiene esa inclinación y es capaz de ser malo, incluso a veces hasta peor que el demonio. Estas fórmulas y que también recoge Crowley, si uno busca en Google todos los textos que él escribió, son varios, pero van en ese mismo orden, es decir, se pueden conseguir, incluso yo creo que incluso se pueden conseguir gratuitamente, porque ya hay muchos de estos textos en que ya por los años que llevan, no tienen ni siquiera derechos de autor, sino que se pueden descargar sin ningún inconveniente. Y hay uno que también que se llama Gardner,
que es el fundador de la Wicca. También él es otro que toma de otra vez todos estos elementos de la Kabbalah que he dicho, y él construye lo que es la Wicca, y él plantea la Wicca como una especie de brujería blanca, que pagana, vuelta a la naturaleza, pero es un romanticismo igual de todos estos mismos elementos que he dicho anteriormente. Vamos a escuchar a Raquel, sí, Josué. Gracias. No, de nada. Hola. Bueno, me quedé muy asombrado, ¿no? De ver estas influencias que sonaban tantísimo en los años 70 y 80, sobre todo el rosacrucismo, la masonería todavía, que vengan del tronco de Kabbalah y más todavía del Melech. Bueno, iba a preguntar sobre la angelología, si es una evolución también de este tronco o si es algo paralelo, y por lo que estoy entendiendo es algo paralelo, ¿no? Porque había, de repente lo del grimorio me sonó que podía tener algo que ver, pero ya me imagino que no. Ahora, rosacrucismo y masonería, no me queda claro si emergen directamente de Crowley o son previos a Crowley y él tomó elementos de ambos lados. Gracias, Josué. Sí, la verdad es que hay muchos elementos, sobre todo en los años 60, desde el 55 se cuenta de que el satanismo contemporáneo se comienza vamos a decir, a existir, a documentar desde el 1955. Coincide la posguerra mundial, y coincide también un elemento importante, el crecimiento de Estados Unidos económicamente y la evolución que tiene el cine. Todo esto influye y catapulta todo lo que es lo esotérico, y incluyendo todos estos elementos que antes a lo mejor se proyectaban de una manera más discreta, y que estos mismos elementos son tomados por los norteamericanos y que son aprendidos a través de la Segunda Guerra Mundial, porque cuando los norteamericanos, que digo norteamericanos porque básicamente fueron ellos, al tener contacto con todo lo que estaban haciendo los alemanes, y los alemanes tenían una comprensión muy clara a nivel estratégico de todos estos elementos esotéricos, también se coló, se permeó esa situación. De hecho, el Pentágono, a través de sus comandos que serían lo que se conoce como unidades de guerra psicológica, utilizaba estos elementos, y de hecho el Michael Aquino, que es el creador, el fundador del templo de Set, que es la iglesia a que se le apareció el demonio, tuvo esa revelación. Michael Aquino es teniente coronel del Pentágono, y él es el que llevaba la dirección de los comandos psicológicos que se comenzó a hacer en Vietnam. En la guerra de Vietnam fue como donde se come todo eso, lo que ellos habían aprendido, comenzaron a ejecutarlo allí en Vietnam. Pero fíjense que ya esto es mucho más allá, porque todo esto se reunían en Westfalia, en un famoso castillo de Alemania, donde ya ahí era la cuna de todos estos rituales, claro, y todo esto llega a Norteamérica, y Norteamérica lo proyecta mucho más en ese estándar norteamericano, hasta que se funda la iglesia en 1966, pero tiene ya una gran construcción. La masonería va muy de la mano está Otto y está la Golden Dawn, como las más estructuras esotéricas más antiguas. Crowley estaba en las dos. Crowley estuvo tanto en la Otto como en la Golden Dawn. Y la masonería se considera que tiene esa estructura ya propia, o que el Golden Dawn tiene la estructura de la masonería, o la masonería tiene la estructura del Golden Dawn. Surgen en ese mismo periodo estos elementos.
pero el Rosacruces estaba mucho más estructurado, mientras que la masonería se estaba no, no es que no existiera, porque la masonería se remonta también mucho más antes, ¿no? Pero en ese momento está menos estructurado que Rosacruces. Y entonces se inspira en prácticamente la base, la piedra fundacional que tiene la nueva masonería, es a través de los Rosacruces. Y claro, Crowley le metió mano a todo eso, porque él se metió en todo, lo invitaban o se metía, ¿no? Pero él realmente es la padre. De hecho, le reconocen como la bestia, es el pronombre, ¿no? el, el título que se le otorga, es la bestia, y el número 666 es su identificación, porque se considera que él es la piedra angular del satanismo. Y otra cosa hablando del satanismo, la tribu de Dan se dice que el anticristo moderno va a provenir de la tribu de Dan. Eso lo creen también los cabalistas. Los cabalistas dicen que el anticristo que viene o nombrado en el Apocalipsis va a ser de la tribu de Dan. Y por tanto, prácticamente lo que están diciendo es que el anticristo va a surgir de sus propias élites. Eso también no, es cuestión de investigar un poco más, pero usted, si cualquiera lo puede hacer una investigación muy básica y le va a aparecer esta información, ¿no? Que sea que sea simbólica o no, utilizan el término de la tribu de Dan como la cuna del anticristo. Va a ser en ese ámbito, en ese contexto. No sé si quieres comentar algo más, Josué. Nada más que me quedo muy impresionado. Ahora tengo Papa Rosacruz, tía angelóloga. Sí, y esto también, el enemigo número uno es la Iglesia Católica. Y ellos han querido muchísimo desde un principio poder incorporarse y dentro de la Iglesia Católica, infiltrarse para implosionar desde adentro. Eso ha sido como que su mayor anhelo. Ahora mismo la estrategia es no destruir la Iglesia Católica, porque ellos se dan cuenta de que es un caballo de Troya perfecto, porque están en todas partes. La Iglesia Católica tiene una sucursal en todas partes del mundo, que son las parroquias. Entonces, en la masonería, sobre todo la masonería actual, piensa, en vez de destruirla, vamos a utilizarla. Es decir, hacer que la Iglesia Católica sea un instrumento de nosotros. Entonces, se juega mucho con la infiltración. Hay que investigar un poco más, pero sí es una estrategia clara, en la cual antes se decían que querían destruirla, ahora no quieren destruirla, ahora quieren pertenecer a ella. Sí, de hecho, los masones se hacen mucha propaganda diciendo que el primer requisito es creer en cualquier deidad. Lo primero que están apuntando es a eso. Exactamente, sí. Después, más adelante hablaremos un poco más sobre eso, sobre la idolatría masónica. Y es correcto. Uno de los principales requisitos es que tienen que creer en algo. A la larga, esta creencia va a terminar en ser un reflejo, cada uno de nosotros, para ellos. Al final lo que van a enseñar es que somos un reflejo de esa deidad, ¿no? Y por tanto el conocimiento es un espejo, ¿no? Es un efecto espejo. Ese Dios que tú estás adorando y estás creyendo, al final eres tú mismo el que te está construyendo. Eres tú, ese efecto del demiurgo, ¿no? Dios es el creador, pero el demiurgo es el que crece a la sombra de ese gran poder y de esa gran energía. Mm. Bien, no sé si hay otra persona, no sé si se le quiere terminar su participación, o está Miguel, están otros compañeros por acá, está tanto Pedro Miguel como Miguel Héctor. Si está Enmis de Guatemala, si quieren aprovechar de indicar alguna pregunta, la pueden hacer.
Todo bien de mi parte, todo bien. Gracias, Miguel. Miguel está en Veracruz, si no me equivoco. Así es. Gracias por acompañarnos desde Veracruz. Sí. Bien, yo sé que amor también hay mucha información, es todo así como que un poco impactante, que son tantos elementos, tantas cosas. Ya para la clase que viene vamos a continuar, si no me equivoco, no tengo el programa a mano, pero bueno, el curso está estructurado de manera que sea lineal, ¿no? Que sea lineal, donde vamos a ir profundizando hasta llegar hasta los hechos más actuales que vivimos en la actualidad, en este momento. El tercer tema, aquí tengo yo el programa, dice ¿Sí? modernidad, sionismo y secularización. Perfecto, Y el, entonces vamos a y ver. el- y el final es el de la isla Epstein. Exacto. Vale, entonces ya vamos a aterrizar para la clase que viene, ya aterrizamos en lo que es el sionismo, que también va a ser un tema interesante, ¿no? Ahí aterrizamos con el sionismo. Gracias, Emma, por su mensaje que nos acaba de escribir en el chat. Y bueno, vamos a despedirnos. Yo voy a dejar de compartir y digo, de grabar. Y me voy despidiendo de cada uno de ustedes. Ante todo, agradeciendo su paciencia de estar acá por lo menos más de una hora. Vamos a dejar de grabar.